Reconocido por sus papeles de hombre duro y su compostura serena, Clint Eastwood ha forjado una carrera cinematográfica legendaria. Sin embargo, detrás de su fachada tranquila se esconde una pasión intensa. Una persona en particular logró despertar una fuerte aversión en el habitualmente imperturbable Eastwood. ¿Quién podría haber sido capaz de generar tanta hostilidad en una de las leyendas del cine como él? Acompáñenos mientras develamos la sorprendente verdad sobre el mayor enemigo de Clint Eastwood. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un hombre multipropósitos. Clint Eastwood es un ícono en el mundo del entretenimiento, habiendo colaborado con numerosas celebridades a lo largo de su carrera y creando personajes inolvidables que le han ganado una innumerable cantidad de seguidores. Con una versatilidad y habilidad únicas, parece capaz de abordar cualquier desafío y salir airoso, disfrutando de un éxito constante en todas las facetas de su vida. Eastwood, conocido por su trayectoria en el mundo del entretenimiento, también ha tenido un impacto en la política. En 1986 asumió el cargo de alcalde de Carmel by the Sea, California. Posteriormente, en 2001, fue designado por el gobernador Gray Davis para formar parte de la Comisión de Parques y Recreación del Estado de California. Eastwood ha expresado sus opiniones políticas en varias ocasiones, como cuando respaldó a Mitt Romney en las elecciones presidenciales de 2012 y pronunció un discurso en la Convención Nacional Republicana, en el que se dirigió a una silla vacía que representaba al entonces presidente Barack Obama. Aunque no apoyó a ningún candidato en 2016, ha manifestado su preferencia por el Partido Republicano en febrero de 2020. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, cambió de opinión y apoyó al candidato demócrata Mike Bloomberg en las elecciones presidenciales de 2020, antes de que éste abandonara la carrera. Después de alcanzar la cima del éxito en la industria del entretenimiento y la política, surge la pregunta: ¿Clint Eastwood logró un estatus sin generar conflictos ni rivalidades? Sin embargo, existió alguien que verdaderamente detestaba, y solo podemos descubrir quién era al revisar su pasado, antes de que se convirtiera en una figura famosa de Hollywood. Los inicios de la leyenda. Clint Eastwood Jr. nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California, con un peso considerable de 11 libras y 6 onzas, lo que llevó a sus padres, Ruth y Clayton Eastwood, a apodarlo afectuosamente Samson debido a su tamaño impresionante. Creció en una familia acomodada de Piedmont, California, donde su padre trabajaba en la industria manufacturera y su madre en IBM. Como hijo mayor tenía una hermana menor llamada Jean. Su familia tiene raíces en Inglaterra, Irlanda, Escocia y los Países Bajos, y de manera interesante es descendiente del pasajero de la embarcación Mayflower, William Bradford, lo que lo hace un estadounidense de 12ª generación. A lo largo de la década de 1930, la familia Eastwood cambió de residencia en varias ocasiones, siguiendo los diferentes empleos de su padre. Eventualmente se establecieron en Piedmont, California, donde disfrutaron de una vida próspera y acomodada en un barrio de alta clase social. La familia gozaba de lujos como una piscina en su propiedad, era miembro de un exclusivo club de campo y cada padre tenía su propio automóvil. Clint tuvo una experiencia difícil en la escuela secundaria Piedmont, donde luchó con los estudios y tuvo que repetir un curso y asistir a clases de verano. Posteriormente se transfirió a otra escuela secundaria, pero fue expulsado debido a problemas de conducta, incluyendo un incidente en el que hizo un comentario inapropiado y quemó una efigie en el campus escolar. Eastwood se inscribió en la Escuela Secundaria Técnica de Oakland con la intención de graduarse en enero de 1949, pero no está claro si realmente terminó sus estudios. Según sus compañeros de clase, no era un estudiante aplicado y prefería disfrutar de su tiempo libre. El biógrafo Patrick McGilligan intentó investigar sobre la graduación de Eastwood, pero los registros de la escuela secundaria están protegidos y no se pueden acceder. Incluso, cuando McGilligan trató de entrevistar al exdirector de la escuela de Eastwood, alguien de la productora de Eastwood, Malpaso, le advirtió que no lo hiciera. Antes de incorporarse al ejército, Clint Eastwood tuvo una variedad de empleos temporales, entre ellos trabajos como salvavidas, repartidor de periódicos, empleado de una tienda de comestibles, bombero forestal y caddy de golf. En 1951 fue llamado a filas por el ejército estadounidense durante la Guerra de Corea,
pero a diferencia de lo que él mismo ha declarado, Eastwood cumplió con su servicio militar como salvavidas en la base de Fort Ord, ubicada en el norte de California, y no en un destino más peligroso como podría esperarse. Durante su estancia en Fort Ord, Clint Eastwood se hizo famoso por sus conquistas amorosas. Incluso se rumorea que tuvo un romance con la hija de un oficial del fuerte, lo que podría haberle ayudado a evitar ser enviado al frente de batalla. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de peligros. En una ocasión estuvo a bordo de un bombardero que se quedó sin combustible y se estrelló en el mar mientras viajaba a Seattle. Afortunadamente, él y el piloto lograron salvarse nadando hasta la orilla. Finalmente fue dado de baja del ejército en febrero de 1953. Debut como actor y Rawhide. La carrera actoral de Clint Eastwood se inició de manera inesperada mientras cumplía con su servicio militar en Fort Ord. Según una nota de prensa de la CBS, para la serie de televisión Rawhide, un equipo de filmación de Universal International estaba trabajando en la zona y un asistente de producción notó a Eastwood, invitándolo a reunirse con el director. Sin embargo, este relato ha sido objeto de debate, ya que el biógrafo no oficial de Eastwood, Patrick McGilligan, ha cuestionado su veracidad. Según la biografía oficial, un personaje influyente en su entrada en el mundo de Hollywood fue Chuck Hills, un conocido durante la época en que Eastwood estaba destinado en Fort Ord y que tenía vínculos con la industria del entretenimiento. Cuando Hills se encontró nuevamente con Eastwood en Los Ángeles, utilizó sus conexiones para introducirlo en un estudio de Universal, donde lo presentó al director de fotografía Irving Glasper. A continuación, Glasper arregló una audición para Eastwood con el reconocido director Arthur Lubin. Aunque Lubin se sintió intimidado por la imponente presencia física de Eastwood, que medía 6 pies y 4 pulgadas de altura, no se impresionó con sus habilidades actorales. En su opinión, Eastwood parecía inexperto y titubeante, recitando sus diálogos de manera forzada. Sin embargo, Lubin creyó ver un destello de potencial en el joven actor y le recomendó que tomara clases de teatro para superar sus limitaciones y mejorar su oficio. Deslumbrado por la impotente presencia de Eastwood, Lubin le ofreció un contrato inicial en abril de 1954 con una remuneración semanal de $100. Sin embargo, a pesar de haber firmado el contrato, Eastwood siguió recibiendo críticas por su actuación rígida y su costumbre de murmurar las líneas, un hábito que posteriormente se convertiría en una de sus características más reconocibles como actor. En mayo de 1954, Eastwood intentó hacerse un hueco en la industria cinematográfica con una audición para la película Six Bridge to Cross, pero el director Joseph Pivin no lo consideró apto para el papel. A pesar de una serie de rechazos, Eastwood no se rindió y siguió persiguiendo su sueño. Finalmente, su perseverancia se vio recompensada cuando consiguió un papel secundario en la película de 1955, Revenge of the Creatures, una secuela de la exitosa Creatures from the Black Lagoon. Además, durante ese periodo, Eastwood también apareció en otras producciones cinematográficas, como Lady Godiva of Coventry, donde interpretó a un marinero llamado Jonesy, y Tarántula, en la que tuvo un papel menor como piloto de escuadrón, aunque no fue acreditado. Además de su carrera cinematográfica, Clint Eastwood dio sus primeros pasos en la televisión en julio de 1955, cuando participó en el programa Allen in Movieland, junto a destacadas figuras como Steve Allen, Tony Curtis y Benny Goodman. Sin embargo, a pesar de su cada vez más amplia experiencia y múltiples apariciones en diferentes proyectos, su contrato con Universal Studios fue cancelado el 23 de octubre de 1955. Tras abandonar Universal Studios, Eastwood se incorporó a la agencia Marsh con el fin de encontrar un trabajo de actor más estable. Aunque consiguió algunos roles destacados, como el papel principal de la primera dama viajera y un papel de reparto en Aventura en Japón, Eastwood tuvo dificultades para consolidar su posición en la industria cinematográfica. Eastwood se dio cuenta de que necesitaba hacer algo diferente y, en consecuencia, cambió de agencia varias veces, asociándose con Irving Leonard, Kumanoleki Agency y Mitchell Gertz. En este proceso tuvo oportunidades de actuar en varios programas de televisión, como Reader's Digest, Highway Patrol, West Point y Death Valley Days, y también tuvo pequeños roles en las películas Navy Long y Lafayette Escadrille. Durante este periodo, Clint Eastwood interpretó uno de sus papeles más destacados como el cobarde villano
Red Hartigan, en un episodio de 1959 de la serie de televisión Maverick. Esta actuación demostró su habilidad para dar vida a personajes multifacéticos, incluso en roles secundarios. Sin embargo, Eastwood más tarde consideró que su participación en la película de 1958, Ambush and Cimarron Pass, en la que encarnó a un exmiembro de la Confederación, fue el momento más bajo de su carrera. En 1958, la carrera de Clint Eastwood experimentó un importante impulso cuando fue seleccionado para protagonizar el papel de Rowdy Yates en la popular serie western de CBS, Rawhide. Este papel marcó un cambio significativo en la trayectoria de Eastwood, quien había estado buscando un papel destacado que lo llevara al estrellato. Aunque la serie tuvo un gran éxito y rápidamente se convirtió en una de las más vistas de la televisión, Eastwood no se sintió completamente satisfecho con su personaje, ya que lo consideraba demasiado inmaduro y simplista para su gusto. La filmación de Rawhide comenzó en Arizona en el verano de 1958 y la serie alcanzó un gran éxito, ingresando en el top 20 de los índices de audiencia en solo 3 semanas. Aunque Rawhide no recibió un premio Emmy, disfrutó de un gran éxito durante varios años, alcanzando el 6º lugar en los ratings de audiencia entre octubre de 1960 y abril de 1961. Durante su estancia en el programa, Eastwood enfrentó algunos de los desafíos más duros de su carrera, trabajando intensamente 6 días a la semana durante 12 horas diarias. Sin embargo, algunos directores seguían cuestionando su dedicación. A medida que el programa avanzaba, la audiencia comenzó a disminuir y los guiones se volvieron cada vez más anticuados. Finalmente, Rawhide fue cancelado a mitad de la temporada 1965-1966. Mientras formaba parte del elenco de Rawhide, Eastwood trató de dirigir algunos episodios piloto, pero no logró persuadir a los productores para que le dieran la oportunidad de dirigir un capítulo completo. Cuando finalmente se canceló el programa, Eastwood recibió una indemnización sustancial de $119,000 por episodio. A pesar de no haber podido dirigir, su participación en Rawhide le brindó una valiosa experiencia y exposición, sentando las bases para sus futuros triunfos en la industria cinematográfica. Spaghetti Westerns y estrellato. La trayectoria de Clint Eastwood experimentó un cambio radical en 1963, cuando se le presentó la oportunidad de protagonizar el western italiano por un puñado de dólares. Inicialmente, el papel había sido ofrecido a Eric Fleming, su compañero de reparto en Rawhide, pero este lo rechazó. Fue entonces cuando Richard Harrison, otro actor, recomendó a Eastwood al director Sergio Leone, quien en ese momento era poco conocido. Eastwood vio en este papel la oportunidad de desvincularse de su imagen establecida en Rawhide y aceptó el reto. Su contrato incluía un salario de $15,000 por 11 semanas de trabajo, más un premio adicional, un automóvil Mercedes-Benz, al finalizar la película. La elección de Clint Eastwood de encarnar al hombre sin nombre marcó un giro importante en su carrera, alejándose de los papeles de héroe convencional que había interpretado anteriormente en Rawhide, donde se destacaba por su bondad y empatía. En cambio, en Por un puñado de dólares, Eastwood se vio sumergido en un personaje más matizado y ambiguo, el antihéroe, lo que puso un cambio radical en su estilo de actuación. Eastwood jugó un papel clave en la creación de la imagen icónica del hombre sin nombre. Fue él quien desarrolló el estilo visual característico del personaje, incluyendo su hábito de fumar puros, que fue insistido por el director Sergio Leone. La película resultante, un western italiano innovador, rompió con las convenciones tradicionales del género y presentó un mundo más caótico y desolado. El éxito de la película lanzó a Eastwood a la fama en Italia, y pronto fue contratado nuevamente para protagonizar la segunda parte de la trilogía, por unos dólares más. Gracias al trabajo del guionista Luciano Vicenzoni, los derechos de las 2 últimas películas de la trilogía, por unos dólares más, y El bueno, El feo y el malo, se vendieron a United Artists por una suma considerable de $900,000. En enero de 1966, Clint Eastwood se reunió con el productor Dino De Laurentiis en Nueva York y aceptó protagonizar la película Las Brujas, un proyecto no western que no era habitual en su carrera. Sin embargo, su actuación en el episodio de 19 minutos no impresionó a los críticos, que la consideraron fuera de lugar para el actor. 2 meses después, Eastwood regresó a su papel más emblemático, El hombre sin nombre, El bueno, el feo y el malo,
junto a Lee Van Cleef y Eli Wallach. La trama de la película seguía la búsqueda de un tesoro confederado escondido en un cementerio. Durante la filmación de una escena de acción en la que un puente explotaba, la experiencia de Clint Eastwood con explosivos resultó crucial. Ante la inminente detonación, Eastwood aconsejó a su compañero de reparto, Eli Wallach, que se alejara a una colina cercana, advirtiéndole sobre los riesgos inherentes a los efectos especiales y las explosiones. Sin embargo, justo minutos después, se produjo una explosión accidental debido a un error del equipo de rodaje, lo que puso en grave peligro la vida de Wallach. Afortunadamente, la rápida reacción de Eastwood probablemente evitó que Wallach sufriera heridas graves o incluso la muerte. La trilogía de películas western protagonizadas por Clint Eastwood alcanzó un gran éxito en la taquilla estadounidense. Lanzadas en 1967, estas películas conquistaron rápidamente el favor del público y generaron importantes ganancias. En especial, El bueno, el feo y el malo se convirtió en un ícono cultural, recaudando más de $8 millones en alquileres y consolidando a Eastwood como una gran figura del cine. De hecho, en 1968 ocupó el quinto lugar en la lista de las 10 estrellas más rentables según la encuesta de Kigley. Aunque la trilogía del dólar tuvo un gran éxito en taquilla, los críticos la recibieron con opiniones divididas. Por un lado, muchos elogiaron la cinematografía innovadora y el estilo visual característico de las películas, pero por otro lado, las actuaciones de Clint Eastwood fueron objeto de críticas, ya que algunos las consideraron rígidas o falta de inspiración. Algunos críticos fueron especialmente duros, como Judy Crist, quien calificó por $1 puñado de basura, mientras que Newsweek describió por unos pocos dólares más como estúpida y decepcionante. Después del triunfo de la trilogía del dólar, Clint Eastwood encabezó el western estadounidense Hang 'em High, lanzada en 1968, que se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial, generando una gran cantidad de dinero y consolidando a Eastwood como una gran estrella de Hollywood. La película recibió elogios unánimes de la crítica por sus actuaciones convincentes, su intrigante trama y sus impresionantes efectos visuales. La trayectoria de Eastwood continúa en ascenso con el lanzamiento de Coogan's Bluff en 1968, una película de acción que sigue la persecución de un delincuente por un ayudante del sheriff de Arizona, en la ciudad de Nueva York. Esta cinta marcó el inicio de una fructífera colaboración con el director, Don Siegel. La interpretación de Eastwood fue destacada por su fuerza y autenticidad, y la película generó polémica por su representación gráfica de la violencia, lo que destacó debates entre críticos y espectadores. La banda sonora compuesta por Lalo Schifrin se convirtió en un elemento característico de la filmografía de Eastwood, reapareciendo en varias de sus películas en las décadas siguientes, incluyendo la legendaria serie de Harry, El Sucio. Además de su papel en Coogan's Bluff, Clint Eastwood también encabezó el reparto de la película de guerra, Where Eagles Dare, en 1968, en la que interpretaba a un miembro de un equipo de comando que se lanza en paracaídas sobre un cuartel general de la Gestapo en los Alpes durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de que fuera cancelada, Eastwood también hizo una breve aparición en la serie de televisión Batman. En 1969, el actor se aventuró en el género musical con Paint Your Wagon, una producción lujosa que contaba con un elenco estelar que incluía a Lee Marvin y Gene Sievers. A pesar de su ambiciosa producción, la película no logró impresionar a la crítica ni al público, en parte debido a problemas climáticos y retrasos en la filmación que hicieron que se superara el presupuesto. Sin embargo, Paint Your Wagon recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Película Musical o Comedia. Vida temprana. ¿Alguna vez has pensado lo que ocurre cuando dos personalidades testarudas se pelean en un set de rodaje? Eso fue precisamente lo que sucedió entre Clint Eastwood y Romain Gary en el rodaje de la película Los pájaros en Perú en 1968. La rivalidad y el odio entre ellos era tan palpable que se convirtió en un conflicto abierto en el set de producción. En aquel momento, Clint Eastwood era una estrella en ascenso y se unió a Gene Sievers, una actriz reconocida y un escritor consagrado. La combinación de la intensa personalidad de Gary y el enfoque directo de Eastwood creó un ambiente propenso al conflicto. Desde el comienzo, la tensión entre Eastwood y Gary fue evidente. La forma de trabajar de Gary, que era detallista y a veces autoritaria, entró en conflicto con la aproximación más flexible y espontánea de Eastwood en cuanto a su actuación.
Sus discrepancias sobre la interpretación de los personajes y las escenas crearon un ambiente tenso en el set, y Severs se encontró atrapada en el medio, lo que la puso en una situación complicada. En una entrevista de 1970 con The Hollywood Report, Severs describió la creciente tensión entre su marido, Romain, y Clint Eastwood como una situación peligrosa y delicada, comparable a caminar sobre una cuerda floja. Según Severs, Romain era apasionado y demandante, mientras que Eastwood era inflexible y firme en sus convicciones, lo que hacía que sus desacuerdos fueran inevitables. A pesar de sus esfuerzos por mediar entre los dos, Severs encontró que ambos eran demasiado testarudos para ceder, lo que hacía que sus intentos de intervención fueran en gran medida infructuosos. Aunque la película se terminó a pesar de la tensión persistente, el proceso de filmación dejó una huella profunda en todos los involucrados. En retrospectiva, Clint Eastwood recordó el incidente como una mezcla de exasperación y humor. En una entrevista de 1988, describió a Romain Gary como un hombre brillante pero difícil con quien no podían llegar a un acuerdo en nada, calificando el doble desafío como la cosa más loca que había experimentado en un set de filmación. Por otro lado, Gary no se disculpó por su enfoque agresivo, argumentando en una entrevista en 1971 que exigía excelencia y compromiso, y que no le importaba llevar a la gente al límite si era necesario, destacando que él y Eastwood tenían enfoques demasiado diferentes. Aunque Pájaros en Perú no alcanzó el estatus de película clásica, las historias detrás de su producción, especialmente la rivalidad entre Romain Gary y Clint Eastwood, siguen siendo fascinantes y entretenidas. Esta rivalidad es un recordatorio de la compleja mezcla de ambición, talento y personalidad que caracteriza la industria cinematográfica. Sin embargo, hay más detrás de esta enemistad que simples desacuerdos profesionales, y la verdad es que había una razón más profunda y personal que alimentaba su odio mutuo. En 1969, durante el rodaje de la película western musical Paint Your Wagon, surgió una relación romántica inesperada entre Clint Eastwood y Jeanne Severs. Esta conexión emocional aumentó la tensión entre Eastwood y Gary, el esposo de Jeanne. La química entre Severs, famosa por su papel en Beatles, y Eastwood, una estrella en ascenso con un atractivo rudo, fue instantánea y pronto se convirtió en algo más que una amistad profesional. La trama de la película, en la que Severs interpretaba a una joven a punto de casarse con un hombre mayor, pero que finalmente se enamoraba de su compañero de minería de oro, interpretado por Eastwood, parecía reflejar la realidad de su relación. La conexión que se forjaba en la pantalla entre Severs y Eastwood se convirtió en una relación amorosa en la vida real, a pesar de que ambos estaban casados en ese momento. El idílico paisaje de Oregon, donde se filmó la película, sirvió de telón de fondo para que su romance floreciera. Aislados en el set, rodeados de montañas, pasaron horas compartiendo momentos de intimidad y conversaciones profundas. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y era evidente para todos en el set que había algo especial entre los dos. Cuando se hizo público el romance entre Jeanne Severs y Clint Eastwood, su ex esposo, el escritor y diplomático francés Romain Gary, se presentó en el set de grabación y desafió a Eastwood a un duelo. Gary quería enfrentarse a Eastwood a puños en el set de la película Kitchen and Sunrise. Sin embargo, Eastwood se negó a aceptar el reto, temiendo que el duelo pudiera retrasar la producción de la película. En lugar de eso, Gary se retiró y se dedicó a trabajar en su novela, White Dog, mientras Severs solicitaba el divorcio, esperando que Eastwood hiciera lo mismo, pero él no lo hizo. En una entrevista con The Guardian en 1974, Clint Eastwood hizo un breve comentario sobre su relación con Jeanne, admitiendo que fue un periodo desafiante. Jeanne y yo compartimos una conexión especial que era imposible de pasar por alto. Aunque fue un momento difícil, nos divertimos juntos y nos brindamos apoyo mutuo durante los momentos difíciles en el rodaje. Disputa con Spike Lee. La disputa entre los dos cineastas influyentes, Clint Eastwood y Spike Lee, se centra en sus visiones divergentes sobre la representación de la historia y la raza en el cine. Su polémica pública, que comenzó a finales de la década de 2000, ofrece una visión reveladora de los desafíos que conlleva narrar historias sobre raza y pasado en la gran pantalla. En 2008, Eastwood dirigió 2 películas que relatan la batalla de Iwo Jima, desde perspectivas opuestas: Banderas de nuestros padres y Cartas de Iwo Jima.
Estas películas ofrecían una visión bilateral de la batalla, presentando tanto la perspectiva estadounidense como la japonesa. Aunque recibieron elogios de muchos, el director Spike Lee, conocido por abordar temas de raza en sus películas, expresó su descontento con Clint Eastwood por no incluir suficientes soldados afroamericanos en banderas de nuestros padres. En el Festival de Cine de Cannes de 2008, Lee destacó que un gran número de soldados afroamericanos participaron en la batalla de Iwo Jima, pero no fueron representados en las películas de Eastwood sobre el tema. Clint Eastwood, famoso por su franqueza y ocasión rudeza, rápidamente salió en defensa de sus decisiones creativas en una entrevista con The Guardian. Argumentó que, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense estaba segregado y que a los soldados afroamericanos se les negaba la oportunidad de luchar en Iwo Jima. Además, aseguró que, si hubiera incluido a un actor afroamericano en sus películas, la gente habría pensado que estaba perdiendo la razón. La disputa entre Eastwood y otro director, Spike Lee, no cesó allí. Lee contraatacó, afirmando que no estaba inventando la historia y que la gente debería consultar los registros históricos. También lanzó un golpe personal contra Eastwood, llamándolo un anciano enojado. La polémica pública entre los dos directores sacó a la luz cuestiones fundamentales sobre la representación de la historia y la raza en el cine. A pesar de sus desacuerdos, ambos continuaron produciendo películas destacadas. Eastwood siguió dirigiendo y actuando en películas como Gran Torino y American Sniper, mientras que Spike Lee se enfocó en temas como la raza y la justicia social en películas como Black Soul Classman, que le otorgó su primer premio Oscar. Lucha de leyendas. La legendaria rivalidad entre Clint Eastwood y John Wayne en una historia apasionante que enfrenta a dos leyendas del cine western con estilos y enfoques radicalmente opuestos. A pesar de compartir el mismo género, estos dos gigantes de la pantalla tuvieron visiones y métodos de trabajo tan divergentes que generaron una brecha insalvable entre ellos. ¿Cuál fue el origen de esta profunda discordancia entre estos dos símbolos del cine estadounidense? La relación entre Clint Eastwood y John Wayne, dos de los rostros más emblemáticos del género western en Hollywood, siempre fue tensa. La antipatía entre ellos se convirtió en una leyenda del cine. La razón de esta enemistad radica en sus enfoques cinematográficos y creencias personales opuestas. Mientras John Wayne encarnaba la esencia del vaquero americano tradicional, con sus convicciones conservadoras y su forma de narrar historias simplistas, con héroes y villanos claramente definidos, Clint Eastwood revolucionó el género en las décadas de 1960 y 1970, con una visión más oscura y compleja. Sus personajes, como el hombre sin nombre, eran a menudo antihéroes que borraban las líneas entre el bien y el mal, lo que chocaba con la visión más tradicional de Wayne. La animosidad entre Eastwood y Wayne se hizo evidente cuando Eastwood dirigió y protagonizó El Forastero de los Llanos en 1973. Wayne, después de ver la película, expresó su sorpresa por la oscuridad y violencia que la caracterizaban. A principios de la década de 1960, Eastwood estaba en ascenso como una estrella del género western, lo que lo convertía en el candidato lógico para suceder a Wayne, quien había estado actuando desde la década de 1930. Wayne había alcanzado la fama con State Coach en 1939, pero no estaba de acuerdo con la tendencia oscura que estaban adoptando los western en la época en que Eastwood irrumpió en la escena, especialmente con sus películas de spaghetti western, como la trilogía del dólar, que eran conocidas por su crudeza. A finales de los años 60, John Wayne se mostró crítico con muchos western, incluso rechazó el papel principal de High Noon, porque consideraba que el héroe era demasiado débil. En su lugar, prefería películas del oeste con más acción y menos diálogo. La animosidad de Wayne hacia Eastwood era de carácter personal y se había vuelto notorio en Hollywood. Wayne detestaba a Eastwood hasta el punto de rechazar una oferta de trabajo conjunto en una película a principios de la década de 1970. La película High Plains Drifter, estrenada en 1973 y dirigida por Eastwood, fue un western que se alejaba significativamente de los clásicos del género que Wayne había disfrutado en la década de 1930. La trama, que involucraba a un misterioso personaje con connotaciones sobrenaturales que buscaba venganza por la muerte de un sheriff, era demasiado violenta y oscura para el gusto de Wayne, quien se escandalizó por la cantidad de muertes y la agresión contra una mujer en los primeros minutos de la película. Este tipo de contenido, sumado a la representación sombría del oeste y los elementos sobrenaturales,
confirmó las sospechas de Wayne de que Eastwood había contribuido a la decadencia del género western. En una conversación con The Telegraph, Clint Eastwood compartió que John Wayne le envió una carta expresando su descontento con la película High Plains Drifter, argumentando que no reflejaba la experiencia de los pioneros y la colonización del oeste, que era lo que Wayne creía que debía ser el enfoque del género western. Sin embargo, Eastwood consideró que Wayne simplemente pertenecía a una generación anterior que no comprendía su enfoque. Eastwood descartó las críticas de Wayne como una visión anticuada y desactualizada. Wayne pensaba que Eastwood estaba dañando el género western porque la película no representaba una visión romántica del salvaje oeste. Además, la inclusión de elementos sobrenaturales en la película la hacía menos realista, lo que no era del agrado de Wayne. Él quería que los westerns no solo tuvieran héroes, sino que también mostraran la época de manera positiva, algo que High Plains Drifter no logró hacer según su punto de vista. Después de concluir el rodaje de High Plains Drifter, Clint Eastwood se sintió atraído por el guión de The Hotels, que narraba la historia de un joven jugador y un ranchero mayor que se unían para combatir a los bandidos después de que el jugador ganara la mitad de las tierras del ranchero. Eastwood tenía en mente a John Wayne para interpretar al ranchero mayor, pero nuevamente Wayne declinó la oferta mediante una carta. El problema de Wayne no era con la trama en sí, sino con Eastwood y su percepción de que había modificado el género western de manera negativa. La decisión de Wayne de no colaborar con Eastwood en este proyecto resultó ser un obstáculo insuperable para su realización, aunque finalmente se llevó a cabo una versión de la película en 2009. Eastwood no estuvo involucrado y Wayne había fallecido para entonces. Sin embargo, Eastwood siguió adelante con su carrera, dirigiendo y protagonizando numerosos westerns que ayudaron a llevar el género en la dirección que había visualizado después de High Plains Drifter. Clint Eastwood es una leyenda viva del cine, una que dejará un legado imborrable para las futuras generaciones. Siempre se le creyó un hombre tranquilo y sereno, pero también se dejó llevar por sus pasiones y dejó enemigos en el camino.